Cuando me preguntan por qué con arte relato toda la historia de mis padres, que también es mi historia, obviamente, a veces creo que todo esto me nace por haber crecido sin imágenes. Mi hermana y yo somos hijas de padres, los dos sobrevivientes de Auschwitz, mi papá Aarón, polaco, mi mamá Agui, húngara. Y en mi casa no había fotos, no había nada viejo. Yo a veces envidiaba a alguna compañera del colegio que traía una puntilla, botones de la abuela, algún traje viejo, y en casa nada había anterior a mis padres. Esto hizo, creo, en mí, el deseo, la necesidad de varias cosas. Por un lado, de la memoria, recuperar la historia. Y por otro lado, la necesidad de perdurabilidad de la materia. Para mí en mis obras es muy importante la durabilidad de lo que hago. Necesito que las obras me sobrevivan para que den testimonio. A través de una aguja, de una misma herramienta, recibí simultáneamente dos herencias que me constituyen profundamente. Por un lado, en mi casa materna-paterna, al ser mi mamá húngara, todo estaba bordado, lleno de bordados, de tejidos, mucho gusto por el ornamento, por lo bello, por el adorno. Siempre hizo tapiz y bordó muchísimo, y mi abuela, quien nunca conocí, también bordaba. Y también a través de una aguja crecí con la horrible sensación del tatuaje que recibieron mis padres. Crecí abrazada por brazos numerados. Y esto también me marcó absolutamente, y cuando yo era muy chiquita le pregunté una vez a mi mamá, ¿para qué tenés eso? Y me contestó, para no olvidarme. Una vez antes de inaugurar acá en Buenos Aires un proyecto que se llamó La piel de la memoria, el día anterior me agarró mucha angustia y le dije a mi mamá, mamá, decime la verdad, si vos te sentís incómoda, porque aparecía la fotografía de mi mamá, ¿no te hace mal? Y me dijo, ay Mirta, qué inocente que sos, mirá si a mí me puede hacer mal esto, el mal ya me lo hicieron, la realidad fue mala, no esto. Y creo que el arte, los relatos, la literatura, el cine, las artes visuales y demás, al ser una metáfora a través de lo bello decir lo feo, permite que muchísima gente pueda acercarse. Esta muñeca me la regaló mi tío, el hermano de mi mamá, que también sobrevivió como una situación muy única y una gran casualidad. Mi mamá y su hermano fueron los dos únicos sobrevivientes de todo, no solo de su pueblo, sino de todo el área rural en donde ellos vivían en Hungría, en los alrededores de Budapest. Después de muchos años, cuando ellos se enteraron que habían sobrevivido los dos, mi tío quedó viviendo en Budapest y mi mamá terminó viviendo en la Argentina, que es donde yo nací. Mis padres pudieron juntar el dinero y viajaron a Europa a reencontrarse con la familia que había sobrevivido. En el aeropuerto mi tío nos regaló una muñeca a mi hermana y otra a mí. Esta muñeca es la que me sobrevivió a mí, pero yo la uso en mis obras como el símbolo de la supervivencia. Quise establecer una comparación y una confrontación entre lo que es un tatuaje ornamental contemporáneo y lo que significa un tatuaje perpetrado en Auschwitz. Obviamente a mí no me es indiferente ver un tatuaje nunca. Debo decir que me causa cierta impresión, justamente porque estoy profundamente marcada por dentro por los números en los brazos de mis padres. Al entrar a la exposición era una instalación performance, video instalación performance. Uno se encontraba con un tatuador profesional en una mesa
haciendo tatuajes ornamentales. Eran tatuajes efímeros, duraban solamente una semana. La gente que asistía a la exposición decía, ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y hacían una cola. Pero a algunas personas les tocaba, en lugar de un ornamento, un número. El tatuador respondía a una orden, obviamente arbitraria, que yo le había dado. Yo le había dicho simplemente que cada persona que tuviera algo rojo en su vestimenta, en vez de un ornamento, del ornamento que eligiera, recibiría un número. La gente primero decía, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Entonces él decía, yo recibo órdenes. Pero después de un rato se daban cuenta que todos pertenecían a un grupo. Es decir, todos se daban cuenta que estaban vestidos de rojo. Mientras todo esto acontecía, había un murmullo constante en la habitación de testimonios, tanto de gente que eligió tatuar su cuerpo, sintiendo que con eso agregaban un detalle único a su identidad, y contrapuesto en el sonido, a los testimonios de aquellos sobrevivientes que relataban su experiencia con los tatuajes, en donde sentían que perdieron identidad por ese tatuaje, convirtiéndose simplemente en un número. Y bueno, en esto realmente queda explícita la gran diferencia entre lo que es el tatuaje del placer y el tatuaje del horror. Creo que esto de llevar mis padres en la piel y yo, ay, voy a llorar, en la memoria, la piel de la memoria.